Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de preparacionismo. ¿Qué es y por qué nos preparamos? Veréis, yo llevo ya algunos años siendo autodidacta en este tema, en el mundo del preparacionismo. Aparte que tengo cierta formación profesional que me puede servir de utilidad ante cierto tipo de eventos o situaciones. Veréis, el preparacionismo significa, o ser preparacionista significa prepararse para ciertos eventos catastróficos, ya sean naturales o artificiales, que se puedan dar lugar en un futuro. ¿De acuerdo? Y para ello estamos hablando de prepararse en temas de habilidades, técnicas, suministros, herramientas, materiales, etcétera. Veréis, el tema es que desde hace tiempo, desde que me llevo preparando, normalmente se enfocan, el mundo preparacionista se le enfoca o se le estigmatiza en plan a lo que veis en pantalla, a algo apocalíptico, algo que la civilización colapsa y que se va todo a la mierda. Veréis. Eso no significa ser preparacionista, ¿vale? Por lo menos a mi manera de ver. Si bien es cierto que nunca hay que descartar ninguna posibilidad, pero ser preparacionista es prepararse para otro tipo de eventos que tienen mayor probabilidad de que pase, ¿vale? Y no estamos hablando de prepararse para temas como, por ejemplo, el apocalipsis, ¿vale? Que todo se vaya a la mierda, ¿vale? Porque esto, si sucediera de verdad, muy poquitas personas podrían llegar a sobrevivir, muy poquitas, ¿vale? Y lo que quiero transmitir es que hay que centrarse en lo que de verdad importa, en los eventos catastróficos, ya sean naturales o artificiales, que puedan llegar a pasar en un futuro próximo, ¿vale? A veces, en las noticias habéis podido ver esta imagen o similares en el que cada vez va quedando menos tiempo para la hora, para la medianoche, para que se acabe el tiempo, etcétera, ¿no? Eso significa que, eso significa que podría pasar varias cosas. Incluso algunas de estas ya lo pueden prever esta gente. Y cuando digo gente, hablo de las élites mundiales. Es un tema aparte que ya tocaremos, pero bueno, a lo que os quiero transmitir es que para empezar a hablar del tema de preparacionismo, para empezar a ser preparacionista, antes de nada tenéis que tener un plan de emergencia. Pero para hacer un plan de emergencia tenéis que enfocaros, tenéis que observar y averiguar para qué tipo de eventos os preparáis, ¿vale? Eventos con mayor probabilidad según donde viváis, ¿vale? Pueden darse numerosas circunstancias, numerosas situaciones en las que os podéis ver comprometidos en un futuro en función de dónde viváis y en función de las circunstancias personales que tengáis. Y no nos vamos a enfocar por ahora en el ámbito apocalíptico, ¿vale? Para ello, para ver qué tipo de eventos catastróficos pueden darse lugar, hay que tener una estadística, hay que informarse un poquito sobre, por ejemplo, en los antecedentes. Si, por ejemplo, vivís en Madrid o vivís en la Comunidad Valenciana o en Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, en cualquier parte de España o de otro país, tenéis que intentar consultar a través de Internet, a través de la estadística, a través de los servicios de emergencia de vuestro país o de vuestra comunidad autónoma, antecedentes de hecho de ciertas situaciones, ¿vale? Terremotos, inundaciones, cosas así, ¿de acuerdo? Incendios forestales, sequías, ¿vale? Tenéis que ver qué probabilidades hay que ocurra, que ocurra esos eventos, ¿de acuerdo? Para ello será importante el lugar donde viváis. No es lo mismo vivir en Murcia, Andalucía, que vivir en Asturias o Cantabria, ¿vale? Hay diferentes tipos de riesgos. No es lo mismo vivir al lado de una industria o cerquita de industrias o petroquímicas que vivir en mitad del campo o en una ciudad, en mitad de una ciudad, en el casco urbano, ¿vale? Cada situación geográfica tiene sus riesgos y obviamente lo que hay a vuestro alrededor. Para ello, tenéis que intentar indagar en, en las instituciones públicas, como los servicios de emergencia, planes de emergencia de vuestra comunidad autónoma, de vuestra localidad,
de vuestro país en general y ver qué riesgos puede asumir vuestro territorio. Por ejemplo, ¿os acordáis de esto? De Lorca, el terremoto de Lorca, ¿vale? Terremoto de Lorca es un claro ejemplo. La zona sur de España y sureste, zona de Andalucía, Murcia y buena parte de Valencia, son zonas de una importancia sísmica, ¿de acuerdo? Tienen altas posibilidades de sufrir terremotos e incluso tsunamis. De esto ya hice un vídeo hace ya tiempo sobre terremotos o tsunamis también en su día. Os recomiendo que le echéis un vistazo. También otro riesgo que tiene España, según donde viváis, son los volcanes. ¿Os acordáis de La Palma? Eso es otro claro ejemplo a seguir. ¿Vale? Son zonas en las que son propensas o que tienen antecedentes de hecho de este tipo de eventos o riesgos naturales, ¿de acuerdo? Incendios forestales también es otro tema a tener en cuenta. Si vivís en un pueblo o en una ciudad cerca de parajes de este ámbito en el que puedan sufrir algún tipo de incendio, que cada verano se incendie o que reúnan los requisitos o circunstancias suficientes como para poder originarse. Tsunamis, ¿os acordáis el último que hubo en Japón? Fukushima, por ahí, por esa zona, de la central nuclear. Pues cosas así, España también tiene zonas de riesgos de tsunami. Y hace poco, hace unos meses, salieron de nuevo las noticias diciendo que ya hay un plan de emergencias establecido al efecto y tal, pero en realidad eso ya se iba hablando de hace ya muchos años, pero muchísimos años, decenas de años. España ya lo sabe que tiene múltiples zonas de la zona de costa, de Andalucía, Murcia, incluso parte de Valencia, Galicia, Asturias, que son zonas de riesgo de posibles tsunamis, inundaciones, etcétera, ¿vale? También vivir cerca de industrias químicas o algo tiene un posible peligro para la salud, que son nubes tóxicas que puedan llegar a la población, ¿de acuerdo? Hay que estar preparado para todo, para todo. Y estos son riesgos con mayor probabilidad de que pase, ¿de acuerdo? Que algo más bien apocalíptico que ahora veremos después. También pueden suceder esto, una crisis económica. ¿Recordáis la crisis del 2008? ¿Vale? Fue una crisis muy dura. Pues se va a volver a repetir. Si seguís un poquito las noticias, si seguís un poquito el tema a nivel económico mundial, cómo está la geopolítica a nivel mundial, podéis haceros una idea de lo que se puede avecinar. Si se produce una crisis, y sobre todo si se dan ciertas circunstancias que se pueden dar perfectamente, podría llegar a haber desabastecimiento en los supermercados, ¿vale? O una simple huelga de transportistas, un poco de todo. Todo esto, crisis económicas, desabastecimiento, la mierda esta de la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Todo esto puede desencadenar en revueltas sociales, ¿vale? Y esto es otro punto más a tener en cuenta a la hora de prepararse. Os estoy hablando de posibles circunstancias, posibles eventos, ya sean naturales o artificiales, que pueden darse con mayor probabilidad que otras cosas que veremos después. Y es a esto lo que me quiero hacer referencia y mención, en que cualquier preparacionista se debe enfocar en estos temas y no en chorradas de un mundo apocalíptico o zombie o nuclear o algo de por el estilo. ¿Vale? Ahora hablaré un poquito del tema de esos temas. Otro caso que se puede dar, aunque con menor medida, disculpad que estoy un poco fino hoy, con menor medida, pero también se puede dar un apagón, ¿vale? Un apagón eléctrico. Puede ser causado por diferentes circunstancias, ya sean naturales o artificiales, pero puede darse. Y es una situación que a lo mejor puede estar un día, 2 días o una semana o más tiempo, depende de lo que haya pasado. Y es otra opción a lo que hay que prepararse. ¿Y qué decir de esto? Ya sea natural o artificial, no voy a entrar en debate, aunque ya sabéis mi opinión. Esto puede volver otra vez a pasar, ¿vale? De por sí ya están tirándola al aire, de que puede llegar otra pan, ¿vale? Y hay que prepararse, hay que hacer acopio de ciertos suministros, de ciertas herramientas, de ciertos accesorios, ¿vale?
Y no vengáis, sobre todo muchas personas que dicen, no, es que todo esto fue planeado, lo que sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es que eso está por ahí, mejor prevenir que curar, ¿vale? Pero bueno, el caso es que esto es otro tipo de riesgo de evento que se puede producir y para lo cual hay que estar preparado. También, en menor medida, que pueda llegar a pasar, aunque siempre está ahí y estará, es el sol. Ya hice otro vídeo también al respecto, donde hice mención al tema del blackout y que puede ser generado por una llamarada solar. Recordad que el Sol actualmente está en el ciclo 25 y el ciclo 25 en el que estamos es el más activo en los últimos siglos. Siglos, ¿vale? En 1849 o 1850, no recuerdo la cifra exacta, sucedió el evento Carrington. Para aquellos que no lo sepáis, el evento Carrington se produjo en esa época, en esa fecha, y se produjo una llamada solar masiva, muy potente, que destruyó buena parte de la poca electricidad que había por aquellos entonces, toda la red de telégrafos, etcétera, se fue a la mierda. Si ese mismo evento sucediera hoy en día, nos dejaría nada de piedra en cuestión de segundos y tardaríamos bien a gusto unos años en volver a estar como estábamos, ¿vale? ¿Os imagináis estar sin electricidad para nada? ¿Vale? Para nada. Ningún tipo de electricidad en buena parte del planeta. ¿Mm? Que no funcionen ni frigoríficos, ni los sistemas de desagües, nada, no funciona nada. Eso es un evento que puede llegar a pasar. Y si pasase, sería un auténtico caos. Y habría muchas, muchas, muchas muertes. ¿Vale? Por cuestiones obvias. También, en menor medida, ¿vale? Estos últimos que estoy hablando ya son de menor riesgo, de menos probabilidad, pero que están ahí, ¿vale? La caída de un meteorito. La caída de un meteorito en la Tierra siempre se ha barajado. De por sí, incluso ahora estos últimos días se está hablando de ciertos temas. Bueno, la caída de un meteorito puede ser totalmente factible en la Tierra. Ya ha pasado en otras circunstancias, en otras... Disculpa, como ya os digo, no estoy fino hoy palabras. Ya pasó en el pasado y solamente es cuestión de tiempo de que vuelva a ocurrir. Y ya os puedo decir de antemano que hay muchos políticos por ahí y muchas teorías, pero que tienen algo de verdad, en el que algo se cuece y algo se huele. Mirad, para que os sirva de ejemplo y una idea, hay un libro muy polémico cuando salió de JJ Benítez que se llama GOG, ¿vale? GOG. Si no lo conocéis, os recomiendo que os hagáis con él, que le compréis y le leáis. Es un libro cortito y es muy, muy fácil de leer, muy rápido. Yo me lo leí en un solo día, ¿vale? Y te engancha del minuto uno. Os podéis hacer una idea de cómo funcionarían las cosas, ¿vale? Si esto pasase. E incluso este hombre, este escritor, JJ Benítez, tiene totalmente, sabe casi con total seguridad, según dice él, por ciertas fuentes, de que esto va a pasar en el 2027. ¿Vale? Y se prevé que pueda caer un meteorito en el 2027. Puede que sea cosa suya, puede que sea ciencia ficción, pero es que ya no solamente lo dice él, sino dicen otras personas, otros científicos, otros estudiosos del tema. Y no sé, tal vez puede que sea solo por sensacionalismo, por causar ventas o simplemente por llamar la atención. Pero no sé, cuando río suena, agua lleva. Y si a eso le sumas los movimientos que hacen ciertas personas, ciertos políticos, ciertas élites, pues no sé, da que pensar, ¿no? Pero bueno, como os acabo de decir, es un riesgo con menor probabilidad que los otros que os he mencionado al principio. Otro de los casos que pueden darse, aunque totalmente con menor probabilidad, es una guerra nuclear. Veréis, con el tema de Ucrania y Rusia, yo al principio, cuando pasó todo esto, eh, estaba casi convencido de que a lo mejor alguna que otra bomba nuclear táctica se tiraría, ¿vale?
y no se ha hecho. Las armas nucleares suelen ser medios de disuasión, ¿vale? Evitan guerras, por así decirlo. Nadie en su sano juicio, aunque ya sabéis que hay muchos políticos y muchos zumbados por ahí fuera, pero creo que nadie quiere la autodestrucción del planeta, por así decirlo, o de sus propios países. Entonces, una guerra nuclear yo casi la descartaría por completo. Pero siempre es un riesgo que está ahí y hay que prepararse. ¿De acuerdo? Es algo muy complicado, es un tema muy complicado. Ya sabéis que también os comenté os hice un vídeo sobre el tema de una posible explosión nuclear, las consecuencias que traería y sobre todo cómo prepararse, dado que es un tema muy complejo y en el que no solamente vale ponerse una mascarilla y ya está. Hay que tener una serie de conocimientos, técnicas, habilidades y material especial que el 90 y pico por ciento de las personas no tienen. No tienen. Y esto solamente lo tienen que el ejército y los servicios de emergencia. Entonces, si esto pasase, dependiendo de dónde estés y tal, lo tendrías un poco jodido. Pero bueno, siempre se pueden tomar ciertas medidas a tiempo. Os recomiendo que también os echéis un vistacillo a ese vídeo que hice sobre una explosión nuclear, una hipotética explosión nuclear, y más con lo que estaba pasando por aquel entonces cuando hice el vídeo, con el tema de Ucrania. Y le echéis un vistacillo, ¿vale? Los BRICS. Vais a decir, ¿y esto por qué? Veréis. Ya os digo que la geopolítica está a la orden del día desde siempre. Y si seguís un poquito la geopolítica, sabréis qué posibles consecuencias puede traer para el mundo, ¿vale? Los BRICS, como veis, son una serie de países que se está aumentando actualmente desde hace ya un tiempo, pero los principales son estos: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS están llamados, por así decirlo, a tomar el nuevo orden mundial. Actualmente está en posesión de los anglos, de los americanos, los ingleses y poco más. Son los que manejan el cotarro hoy en día. Y esta gente, digamos que se están aliando, están formando una plataforma, una alianza entre diferentes países de ciertas zonas, a lo cual España debería de estar. Porque aquí no me quiero meter en tema de geopolítica ni hablar de ciertos temas que no corresponden, pero lo que os quiero transmitir es que estos países van a tumbar antes o después el dólar y se van a convertir en la primera potencia mundial. Estos países que veis aquí, liderados por China. ¿De acuerdo? Estos señores, ¿vale? Van a ser el próximo futuro. ¿Qué ocurre? Que eso va a traer unas consecuencias a los países del bloque occidental, del bloque anglo, del bloque de la OTAN, ¿vale? Estados Unidos, como estáis viendo en estos últimos años, está en decadencia. Está en decadencia. El dólar ya no es lo que era, ni mucho menos. Y aquí prima otro tipo de economía, ¿vale? Y Estados Unidos, antes de caer, va a obligar a caer a sus aliados. Y sobre todo a su... Iba a decir una expresión un poco más sonante, pero no voy a decir. Va a caer sobre todo primero a Europa, ¿vale? La va a arrastrar primero. Estados Unidos son, para mí no los tengo en ningún aprecio, porque digamos que son los que siempre están liando los conflictos, siempre están liando la mierda en el planeta. En fin, podría decir ciertas cosas que no vienen a cuento, pero lo que quiero comentar es que la decadencia de este país y el auge de los BRICS va a provocar una crisis financiera y un cambio de mundial que va a afectar a todo el planeta, ¿vale? Y es una crisis que se va a dar prontito, prontito. Ya os digo que si seguís temas de geopolítica, economía a nivel internacional, ya se está empezando a tocar ciertos palos, los países no avanzan como está avanzando antes, Estados Unidos está cada vez entrando, Estados Unidos entró en recesión hace tiempo. Bueno, y en fin, una serie de argumentos técnicos que no es que controle, pero sí que he escuchado en algunos vídeos y me estoy informando un poquito sobre gente experta de esta materia y en el que saben que antes o después
par de años, 3 años, 5 como mucho, vendrá una crisis muy, 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 muy dura. Muy dura, peor que la de 2008. Entonces esto es otra manera para poder prepararse, ¿vale? Lo dejo para el final este tema, y no es porque sea de menor probabilidad, esto es una de mayor probabilidad, de por sí ya lo comenté antes, una supuesta crisis, ¿vale? Lo que eso puede desencadenar. Entonces yo os recomiendo que empecéis a ahorrar, que tengáis activos, coherentes, y que toméis medidas, porque de aquí a nada esto se va a ir al garete. A nivel financiero, a nivel social se va a ir todo a la mierda, ¿vale? Daos cuenta que lo podéis ver perfectamente vosotros mismos. Los precios, la inflación está por las nubes y va a seguir subiendo más. Mientras tanto, nos recortan derechos, nos recortan el sueldo, todo más que impuestos, impuestos, impuestos. La sociedad, yo no sé por qué desde hace ya unos años, que llevamos así, no sale a la calle y quema esas puñetas instituciones y coge del cuello a los políticos de turno, pero aquí la sociedad está aborregada, está dormida y cuando se quieran dar cuenta, cuando tengan el pie en la garganta y que no puedan respirar, ya será demasiado tarde. Será demasiado tarde, entonces más vale reaccionar ahora, tomar ciertas medidas, intentar prepararse por lo que se pueda vacinar. Porque mientras tanto, los minutos cuentan, las élites mundiales saben cosas, planean cosas y a la sociedad cada vez la quieren más sumisa y cuantos menos haya en el planeta mejor. Porque saben que algo se avecina. Y quien tenga el control de los recursos y cuanta menos gente tenga para controlar, mejor. ¿Me explico? Por eso, esto ya a nivel general, ¿vale? Por eso yo os digo que para ser preparacionista hay que ir primero a los hechos más evidentes, a los posibles eventos, ya sean naturales o artificiales, que con mayor probabilidad se puedan dar lugar, ¿vale? Y luego los que menos. Ya os digo, nunca hay que descartar nada, pero sí que es cierto, y por sentido común y lógica, que antes de llegar a un hipotético apocalipsis, hay que mirar sobre todo a los primeros problemas, a los posibles problemas que os podéis afrontar con realidad, ¿vale? Según donde viváis. Y es por ello por lo que tenéis que tomar medidas y empezar a prepararos. Para vosotros mismos y para vuestras familias. Tener una buena mochila de emergencia, que sea versátil, que valga para cierto tipo de eventos, cuanto más mejor, ¿vale? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Algo que sea versátil, tener un plan de emergencia, un plan de evacuación, ¿de acuerdo? Tener todos los suministros preparados, ya sea para estar en vuestras casas o por si os tenéis que marchar a otro lugar. Eso lo que corresponde a cada uno según sus circunstancias y según los posibles problemas a los que se vaya a preparar, ¿vale? Porque también os digo, no todo es irse al campo, a la montaña y sobrevivir. Esto es otro tema que lo voy a tocar muy por encima, y es que para mí el mundo preparacionista no es de cojo la mochila y me voy al campo a vivir. No. No, porque para sobrevivir en la montaña, en el campo, necesitas una serie de técnicas, de conocimientos y de material que muy poca gente lo conoce, ¿vale? Y aunque hayáis hecho algún que otro curso y sepáis algunas cosillas, no es lo mismo hacer un vivac o hacer un cursillo de unos días a vivir a largo plazo, ¿vale? ¿Me explico? Esto es algo del mundo de Yuppie y donde solamente lo pueden hacer muy pocas personas en el mundo, que puedan sobrevivir con 4 cosas en la montaña, ¿vale? Sí que es cierto que sería una opción para poder irse. Irse de manera temporal un día, 2 días, o 3 días, si hubiera algún tipo de conflicto social en las ciudades o por cualquier motivo os tenéis que marchar, ¿vale? Recordar que el tema preparacionista no es esperar siempre el día shift, ¿vale? Shift significa, bueno, lo que veis en la imagen, esas siglas. When the shit hit the fan, ¿vale? Cuando la mierda golpee el ventilador, por así decirlo. Ese día no hay que centrarse en ese día, hay que centrarse en otros problemas primero. Y eso hay que centrarse a lo último, por lo que pueda pasar, ¿vale? Y como voy a repetir, centraros siempre
en lo más simple, en sentido común. Primero, qué problemas tengo donde vivo, qué es lo que me puede pasar. Yo vivo en esta zona, qué consecuencias, qué eventos naturales se pueden dar, qué eventos artificiales se pueden dar. Vivo al lado de industrias, vivo en una zona sísmica, tengo un volcán a pocos kilómetros, mi terreno es zona de inundaciones, vivo en una zona de tsunamis. Esas preguntas es la que hay que hacerse, ¿vale? Es la que hay que hacerse. ¿Qué pasaría si? ¿O qué pasaría si? Esto sí, lo otro, ¿vale? Y a raíz de ahí hacer un plan de emergencia. Adquirir todos los materiales y recursos y conocimientos adecuados para intentar solventarlo, ¿vale? A corto plazo. El tema de preparacionismo y la supervivencia en términos generales es prepararse a corto plazo o mediano plazo o medio plazo, ¿vale? Y no es irse por los cerros de Úbeda, no es enfocarse en solamente el apocalipsis, no es lo típico de me construyo un búnker o me voy a tal sitio, me hago mi búnker ahí, me quedo ahí metido y ya está, y sobrevivo, o me voy a la montaña. Eso no funciona, no funciona, ¿vale? Eso hay que, solamente lo pueden hacer pocas personas en el mundo, ¿vale? Que tengan esos conocimientos, que tengan esas posibilidades económicas para construirse un búnker en condiciones y todo por si llega el día D. Pero no hay que centrarse en eso. Antes a lo mejor tiene más problemas con un terremoto, con un tsunami o con un incendio en tu propio edificio que antes que todas estas chorradas de guerras nucleares o caída de un meteorito o similares. Y digo chorradas entre comillas porque puede pasar perfectamente. Y soy el primero que os lo digo que puede pasar perfectamente, incluso algo se huele. Algo grave se huele. Pero aún no tengo toda la información, ni yo ni casi nadie tiene esa información. Lo que sí que hay que hacer es estar atento, atento a los movimientos que hagan los políticos y sobre todo las élites mundiales, ¿vale? Porque esos movimientos, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y puedes decir o sacar información y decir, coño, es que algo pasa. ¿Por qué esta gente hace esto? ¿Por qué esta gente hace lo otro? ¿Vale? ¿Por qué lo de la Agenda 2030? ¿Mm? ¿No os habéis hecho esa pregunta? Seguro que sí. ¿Por qué cada vez quieren cortarnos más los derechos? ¿Por qué cada vez más se están cargando la agricultura, la ganadería? ¿Por qué cada vez más están dejando a la gente que se joda, ¿no? Que se muera, básicamente. No sé, son muchas cosillas que hay que tener en cuenta y que a lo mejor pueden ser paranoias, pero no sé. Os lo voy a repetir la frase. Cuando el río suena, agua lleva. Y nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado, os sirva de ayuda simplemente para tener un enfoque. Y lo que es más importante es, ya os digo, es si sois preparacionista o vais a empezar a serlos, centraros bien en para qué me voy a preparar, cuáles son los posibles eventos, ya sean naturales o artificiales, que se pueden dar lugar en la zona donde vivo. Y luego después, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si cae un meteorito? ¿Qué pasaría si hay una guerra? ¿Qué pasaría si? ¿Me entendéis? Priorizar con sentido común. ¿De acuerdo? Nada más, no quiero alargar más el vídeo y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.